El concepto de racismo sistémico surge a menudo en los debates, planteando interrogantes sobre los mecanismos mediante los cuales se perpetúan las ideologías raciales. Como lo critican algunos, uno de esos mecanismos es el sistema de educación pública, particularmente a través de su enseñanza de la teoría de la evolución como un hecho concluyente, que algunos ven como contradictorio con los relatos bíblicos sobre los orígenes humanos. Al recurrir a los textos bíblicos para comprender la diversidad humana, se hacen referencias a escrituras importantes. Por ejemplo, 1 Corintios 15:45 se refiere a Adán como el primer ser humano y Génesis 3:28 explica que Adán nombró a su esposa Eva, la madre de todos los vivientes. Hechos 17:26 enfatiza aún más la unidad de la humanidad, sugiriendo que todas las naciones de los hombres descienden de un solo individuo, proponiendo una raza humana singular que se origina en Adán y Eva. Esta perspectiva encuentra un eco inesperado en los hallazgos científicos, en particular en el proyecto Genoma Humano. Cuando el proyecto concluyó en 2000, reveló que los humanos comparten una estructura genética notablemente uniforme, lo que subraya la noción de que existe esencialmente una raza humana. Esta conclusión se alinea con la visión bíblica de una ascendencia común para todos los humanos, uniendo la fe y la ciencia en este aspecto. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿de dónde sacó Caín a su esposa si todos venimos de dos personas? Para responder a esta pregunta, debemos mirar la historia y la ciencia bíblicas. El mecanismo de replicación del ADN es un proceso fundamental en el que el ADN hace copias de sí mismo. Sin embargo, en un mundo afectado por diversos factores, esta réplica no es perfecta. Con el tiempo, de forma similar a cómo se desgasta una prenda, las copias de ADN pueden acumular errores. Cuando se trata de herencia, recibimos la mitad de nuestro ADN de cada padre. Normalmente, si uno de los padres transmite un gen defectuoso, la maquinaria celular del cuerpo tiende a utilizar el gen sano del otro padre. Sin embargo, la probabilidad de heredar el mismo gen defectuoso de ambos padres aumenta cuando hay relaciones genéticas más estrechas. Cuando esto sucede, los individuos no tienen otra alternativa que heredar el gen mutado, lo que genera importantes problemas de salud. Los riesgos asociados con casarse con alguien genéticamente similar incluyen una mayor probabilidad de sufrir defectos de nacimiento graves debido al intercambio de estas mutaciones. Inicialmente, según algunas creencias, tales mutaciones no existían. El concepto es que los primeros humanos, al ser creados sin defectos, no habrían experimentado errores genéticos. Sin embargo, tras el acontecimiento conocido histórica o religiosamente como la caída, la situación cambió drásticamente. Esto marcó el comienzo de una acumulación gradual de mutaciones dentro del genoma humano, un proceso que continúa en lugar de ocurrir abruptamente. Hoy en día, las mutaciones continúan acumulándose en el genoma humano y aumentan gradualmente a lo largo de milenios. Aproximadamente 2.500 años después de la creación inicial se documentaron cambios en las normas sociales con respecto al matrimonio. En este punto, se emitieron directivas divinas para detener la práctica de casarse con personas estrechamente relacionadas, una práctica que alguna vez fue común y no problemática debido a las tasas de mutación más bajas en poblaciones anteriores. Inicialmente, el concepto de casarse con alguien estrechamente relacionado no planteaba las preocupaciones éticas o de salud que plantea hoy. Esto se debió en gran medida a que la acumulación de mutaciones genéticas aún no había alcanzado un umbral crítico en el que tales uniones tuvieran consecuencias adversas. El establecimiento de leyes que regulaban el matrimonio llegó mucho más tarde, enfatizando el origen divino de estas regulaciones, sugiriendo que figuras como Caín podrían haberse casado dentro de su familia inmediata para asegurar la continuación de la raza humana. La noción de que todos estamos interrelacionados sigue siendo relevante hoy en día, a pesar de las diferencias visibles entre las poblaciones, como los distintos colores de piel. Estas diferencias, aunque notables, se deben a factores genéticos complejos. La diversidad en el color de la piel, a menudo percibida como marcadores de distintas razas, en realidad refleja un rico entramado de genética humana e historia evolutiva, desafiando las interpretaciones simplistas de la variación humana. La melanina juega un papel fundamental en la determinación del color de la piel, que se puede simplificar en dos tipos para esta explicación, melanina tipo A y tipo B.
Cada persona hereda una versión del gen de la melanina de cada padre. La presencia de un gen dominante, representado como A, conduce a la producción de una cantidad sustancial de melanina, mientras que un gen recesivo, A, da como resultado una menor producción de melanina. Esta variación se aplica de manera similar a los tipos de melanina A y B. La combinación de estos genes contribuye al diverso espectro de colores de la piel humana. Teniendo en cuenta figuras ancestrales hipotéticas como Adán y Eva, es plausible sugerir que poseían un tono de piel marrón medio y una mezcla equilibrada de genes de melanina dominantes y recesivos. Esta composición genética permitiría una amplia gama de variaciones del color de la piel en sus descendientes. Un ejemplo ilustrativo de esta diversidad se puede ver en familias con padres con tonos de piel significativamente diferentes, lo que produce niños con un gradiente de colores de piel. Estos fenómenos subrayan la vasta diversidad genética dentro de las familias. Además, el caso de hermanas gemelas con apariencias marcadamente diferentes, pero que comparten los mismos padres, desafía las percepciones comunes de raza basadas en el color de la piel. A pesar de sus apariencias contrastantes, son genéticamente similares, lo que ilustra que las categorías raciales a menudo no logran capturar las complejas realidades genéticas subyacentes al color de la piel. Esta diversidad refleja variaciones del mismo material genético básico, no categorías fundamentalmente diferentes, lo que resalta la naturaleza continua de la variación del color de la piel humana. La idea de que la humanidad constituye una sola raza, unificada por una ascendencia común, se alinea con las enseñanzas bíblicas y enfatiza el concepto de una raza, una sangre. Esta perspectiva desafía inherentemente la validez del racismo y propone que, desde un punto de vista creacionista bíblico, el racismo es ilógico. ¿Cómo se pueden justificar los prejuicios dentro de una especie universalmente reconocida como pariente? Esta noción sirve como un mensaje potente y unificador de las escrituras bíblicas que trasciende más allá del mero color de la piel para abarcar toda la diversidad humana. La variación humana se extiende a rasgos como la forma de los ojos, entre otras características, mostrando la rica diversidad dentro de la especie humana. A pesar de las asociaciones típicas de ciertos rasgos con grupos étnicos específicos, a menudo nos encontramos con individuos que encarnan una mezcla de estos rasgos, lo que sugiere una interacción compleja de genética y herencia. Por ejemplo, una mujer africana con rasgos oculares típicamente asociados con ascendencia asiática resalta la superficialidad de las categorizaciones raciales. El racismo no encuentra apoyo dentro del marco bíblico ni refleja las realidades subyacentes de la diversidad genética humana. La Biblia incluso aborda la dispersión histórica de grupos étnicos, como se ilustra en la historia de la Torre de Babel en Génesis 11. Esta narrativa explica cómo la humanidad, inicialmente compartiendo un solo idioma y viviendo cerca, se extendió por toda la tierra, dando lugar a diversas culturas. Y los idiomas que vemos hoy. Tales relatos subrayan la interconexión de todas las personas, desafiando los fundamentos de la discriminación racial al señalar nuestros orígenes compartidos. Desde Génesis 11 en adelante, la narrativa describe la ambición de la humanidad de construir una ciudad y una torre que se extienda hasta los cielos, con el objetivo de alcanzar fama y evitar la dispersión por la tierra. Este esfuerzo fue contrario a la intención divina. Al observar su unidad y su lenguaje compartido, Dios reconoció su potencial para lograr cualquier cosa que imaginaran. Para evitarlo, Dios decidió confundir sus idiomas, haciéndoles imposible comunicarse y cooperar en su proyecto. En consecuencia, la construcción se detuvo y la humanidad se dispersó por todo el mundo. Este evento llevó a que la ciudad fuera nombrada Babel, donde Dios introdujo la diversidad lingüística, lo que hizo que las personas se dispersaran y habitaran diferentes partes del mundo. Este momento crucial en la historia bíblica ilustra cómo el lenguaje compartido fomenta la comunidad y la colaboración. En un escenario hipotético en el que cada grupo solo pudiera comunicarse dentro de sus límites lingüísticos, los individuos naturalmente formarían vínculos más estrechos y lazos familiares con quienes hablan el mismo idioma. Este principio subraya el profundo impacto del lenguaje en la organización y las relaciones sociales, lo que sugiere que la comunidad lingüística juega un papel crucial en la formación de comunidades y el establecimiento de identidades culturales. La investigación en biología demuestra que cuando se divide una población grande de cualquier especie que se cruza libremente,
ya sea por barreras geográficas u otros medios, comienzan a surgir características físicas distintas dentro de cada grupo aislado. Esto se debe a la falta de intercambio genético con la población en general, lo que lleva a una disminución de la variabilidad. Este concepto proporciona información sobre la formación de diversos grupos humanos después del evento de la Torre de Babel, como se describe en los textos bíblicos. A medida que las personas estaban dispersas por todo el mundo y hablaban diferentes idiomas, su aislamiento genético condujo a los rasgos físicos únicos que se observan entre varios grupos en la actualidad. Este fenómeno subraya la idea de una única raza humana caracterizada por un rico tapiz de variaciones en lugar de razas separadas. La variación dentro de las especies es un principio biológico universal, observable no solo en los humanos sino en todas las formas de vida. Por ejemplo, una exposición canina revela una amplia gama de apariencias dentro de una sola especie, los perros, como resultado de la cría selectiva y la variación natural. Este principio de variación es crucial para comprender la diversidad, pero ha sido malinterpretado de manera perjudicial. Históricamente, algunos han intentado justificar el racismo aplicando mal las teorías evolutivas, sugiriendo una jerarquía entre grupos humanos basada en el color de la piel y asociando la piel más oscura con ser menos evolucionado. Semejantes opiniones son fundamentalmente racistas y científicamente infundadas. La idea errónea de que las diferencias raciales significan diferentes niveles de evolución humana es una interpretación errónea grave de los hechos científicos y contribuye a la perpetuación del racismo. Es importante reconocer y desafiar estas nociones infundadas, afirmando que todos los humanos, independientemente de sus diferencias físicas, pertenecen a una raza, la raza humana, con variaciones inherentes. La descripción de las teorías evolucionistas ha sido ampliamente difundida en la educación occidental, e incluso figuras destacadas como Stephen Jay Gould han reconocido su impacto histórico. Gould, ateo y evolucionista, reconoció que las justificaciones biológicas para el racismo no solo existían antes de 1859 sino que proliferaron significativamente después de la introducción de conceptos evolucionistas por parte de Charles Darwin. El trabajo fundamental de Darwin, sobre el origen de las especies, publicado en 1859, exploró principalmente la selección natural y la supervivencia de los más aptos, insinuando solo brevemente los orígenes humanos con la promesa de conocimientos futuros. Más tarde, Darwin amplió la evolución humana en el origen del hombre, donde especuló sobre el eventual dominio de las razas civilizadas sobre las razas salvajes y la extinción de ciertas especies de simios. Sugirió un futuro en el que la brecha entre los humanos y sus parientes animales más cercanos sería mayor que las diferencias entonces percibidas entre los australianos africanos o indígenas y los gorilas. Los comentarios de Darwin sentaron las bases para categorizar a los humanos y a los simios en un continuo, con grupos raciales clasificados según una jerarquía evolutiva. Este contexto histórico ilumina cómo se interpretaron las teorías de Darwin para respaldar una clasificación de razas, alimentando sin darse cuenta ideologías racistas. A pesar del enfoque de Darwin en la evolución de las especies, estas interpretaciones contribuyeron al mal uso de la teoría de la evolución para justificar jerarquías sociales basadas en la raza, subrayando el complejo legado del trabajo de Darwin sobre la raza y el racismo. El entrelazamiento de la ciencia y los prejuicios raciales se hizo notablemente pronunciado con la publicación de El origen del hombre de Charles Darwin. Thomas Huxley, un ávido defensor de las teorías de Darwin y un ateo al que a menudo se hace referencia como el bulldog de Darwin, jugó un papel importante en este desarrollo. Afirmó de manera controvertida que, basándose en lo que consideraba evidencia fáctica, el africano promedio no podía ser considerado igual o superior al individuo blanco promedio, atribuyéndolo a los cerebros más grandes y las mandíbulas más pequeñas de los blancos, un claro eco del prejuicio racial que divergía de las enseñanzas religiosas. Esta era marcó el comienzo de una tendencia inquietante en la que se utilizaban narrativas científicas para justificar la discriminación racial. Un ejemplo conmovedor de esto fue Ora Banga, un hombre exhibido en un zoológico estadounidense como el llamado eslabón perdido, lo que ilustra hasta qué punto se explotó la pseudociencia para degradar y deshumanizar. Además, en 1907, incluso publicaciones de renombre como Scientific American participaron en este discurso, degradando a los pueblos indígenas del Congo describiéndolos en términos degradantes y diminutos.
Este periodo refleja un capítulo preocupante en la historia de la ciencia, donde las interpretaciones sesgadas y los prejuicios raciales se disfrazaron de investigación científica, desviándose significativamente de la precisión ética y fáctica. A principios del siglo XX, los libros de texto educativos de biología en los Estados Unidos comenzaron a categorizar a las poblaciones humanas en una jerarquía racias. En particular, un libro de texto de 1914 delineaba 5 razas: etíope, malayo, indio-americano, mongoli, considerados los más avanzados, caucásicos, descritos como los habitantes civilizados de Europa y América. En este periodo también surgieron películas de propaganda nazi, accesibles en plataformas como YouTube, que infundían ideologías racistas para justificar las atrocidades del Holocausto. Estas películas a menudo transmitían mensajes que vilipendiaban a los débiles de la sociedad, acusando a la humanidad de violar los principios de la selección natural al preservar y permitir la proliferación de vidas consideradas indignas. La propaganda a veces justaponía imágenes de judíos y personas con discapacidades con imágenes de ratas, insinuando la necesidad de eliminar estas alimañas. Sin embargo, es crucial comprender que el mal uso de la teoría de la evolución no es el principal problema que nos ocupa. El problema subyacente es el pecado, que lleva a la humanidad a adoptar y justificar ideologías nocivas. La discusión sobre el racismo sistémico destaca la existencia de mecanismos institucionales que perpetúan el racismo, y el sistema de escuelas públicas es criticado por presentar la teoría de la evolución como una verdad inequívoca. Contrariamente a estos puntos de vista divisivos, la escritura bíblica Génesis 1:27 enseña que Dios creó a todos los humanos a su imagen, sin distinción entre hombre y mujer, afirmando el valor inherente y la dignidad de cada individuo como portador de la imagen de Dios. Esta referencia bíblica sirve como una crítica fundamental de las ideologías racistas, enfatizando la unidad e igualdad de todos los humanos bajo la creación divina. La noción de la humanidad como una raza singular está siendo eclipsada por el aumento del ateísmo a nivel mundial, incluso en lugares como Canadá. Este cambio de creencia a menudo se atribuye a la influencia generalizada de las narrativas seculares, ejemplificada por la serie de 2004 Probando a Dios, específicamente un episodio titulado Matar al Creador. Este episodio cuestiona la visión tradicional de los humanos como creados exclusivamente a imagen de Dios, sugiriendo en cambio que la teoría evolutiva nos retrata como meros subproductos de la selección natural, descendientes de organismos primitivos en lugar de haber sido creados divinamente. Sin duda, estas perspectivas impactan las actitudes sociales, particularmente en los entornos académicos. Tradicionalmente, las universidades sirvieron como instituciones donde la diversidad de disciplinas estaba unificada por un reconocimiento común de un creador, como se refleja en las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, la ética médica se basaba en el principio de que la vida humana, al estar hecha a imagen de Dios, era sagrada y no debía terminar mediante el aborto. Por el contrario, los mensajes educativos contemporáneos a menudo se centran en la teoría de la evolución como un hecho indiscutible, lo que lleva a visiones devaluadas de la vida humana. Este cambio implica una escalofriante indiferencia hacia la santidad de la vida, equiparando los embarazos no deseados con niños de repuesto con la misma naturalidad que lidiar con gatos de repuesto o erradicar bacterias de una superficie doméstica. La comparación sugiere una creencia creciente de que, al igual que las bacterias, ciertas vidas humanas se consideran prescindibles, lo que refleja una tendencia inquietante hacia puntos de vista deshumanizantes que socavan el valor intrínseco de cada individuo como portador de la imagen de Dios. La narrativa de la evolución plantea un desafío significativo a la cosmovisión bíblica, particularmente resaltado durante un debate en el que un cristiano, que acepta la evolución como un mecanismo utilizado por Dios, se enfrentó a un ateo. El ateo argumentó que el concepto de evolución biológica socava las creencias cristianas fundamentales, afirmando que el reconocimiento de la evolución como un hecho disipa la existencia de Adán y Eva como figuras históricas. Esta afirmación tiene profundas implicaciones para la doctrina cristiana. Sin Adán y Eva, se cuestiona el concepto de pecado original, fundamental para la necesidad de salvación y, por extensión, de un Salvador. Esta línea de razonamiento lleva a la conclusión de que Jesús, independientemente de su existencia histórica, sería irrelevante si no existiera la necesidad de salvación.
Este debate se extiende al pensamiento cristiano contemporáneo, provocando discusiones en círculos académicos y teológicos, incluidos colegios y seminarios. La representación de Adán como un hombre mono se ha convertido en un tema polémico, lo que refleja el conflicto más amplio entre las interpretaciones tradicionales de las Escrituras y la teoría evolutiva moderna. Tales discusiones subrayan la tensión dentro del cristianismo sobre cómo reconciliar el relato de la creación del Génesis, incluida la existencia literal de Adán y Eva, con la narrativa científica de los orígenes humanos. Este debate en curso destaca los desafíos que enfrentan las comunidades religiosas al integrar los conocimientos científicos con las convicciones teológicas. La cuestión de si Adán fue el primer ser humano y si se le puede considerar un hombre mono toca aspectos fundamentales de la teología cristiana. Gálatas 3:28 enfatiza la unidad de todos los creyentes en Cristo Jesús, independientemente de las diferencias étnicas, sociales o de género, subrayando la naturaleza inclusiva del Evangelio. Esta unidad está vinculada al concepto de pecado y redención como se describe en las Escrituras. Según Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán, y como consecuencia del pecado siguió la muerte, afectando a toda la humanidad. Este pasaje establece el fundamento teológico de que todos los humanos comparten el legado de la transgresión de Adán. Además, Romanos 5:18 contrasta el acto de Adán con el acto de justicia de Jesucristo, presentando a Cristo como el último Adán que trae justificación y vida a todos. Esta dicotomía entre el primer y el último Adán resalta el papel redentor de Jesús como se describe en Isaías 59:20 y se refuerza en Hebreos 2:14, donde se describe a Jesús participando de la misma carne y sangre que la humanidad, siendo a la vez completamente divino y completamente humano. Hechos 17:26 habla de la ascendencia común de la humanidad, creada de un solo hombre, subrayando la aplicabilidad universal de la redención de Cristo. Esta perspectiva sugiere que cualquier noción de raza separada sin relación con Adán no solo desafía la unidad de la humanidad sino que también plantea preocupaciones críticas con respecto al alcance de la salvación. 1 Corintios 15:21-22 aclara esto aún más, afirmando que así como la muerte vino por un hombre, así la resurrección de los muertos viene por un hombre, Jesucristo. Este pasaje consolida el vínculo teológico entre la caída de Adán y el acto redentor de Cristo, haciendo que la realidad histórica de Adán sea fundamental para la doctrina cristiana sobre el pecado, la redención y la promesa de la resurrección para todos los que están en Cristo. Las Escrituras enseñan que a través de la caída de Adán, la muerte entró en la humanidad, pero a través de Cristo, la resurrección y la vida se ofrecen a todos. Como se detalla en 1 Corintios 15:45, se hace referencia a Adán como el primer hombre, creado para vivir, mientras que a Cristo se lo representa como el último Adán, que trae vida espiritual a los que creen. Además, 1 Corintios 15:47 contrasta los orígenes del primer y del segundo hombre, Adán, formado de la tierra, y Cristo, que viene del cielo. Esta distinción subraya el poder transformador de la naturaleza y misión divina de Cristo. Las implicaciones de estas enseñanzas se extienden mucho más allá del discurso teológico y tocan la esencia misma del Evangelio y su llamado a los creyentes. El principio de unidad en Cristo desafía y se opone al concepto de divisiones raciales, afirmando que toda la humanidad comparte un origen y un destino común. Esta creencia fundamental posiciona a los cristianos, en particular a aquellos que defienden una visión creacionista bíblica, como defensores naturales del antirracismo, promoviendo la comprensión de que existe una sola raza, la raza humana. Esta perspectiva no solo se alinea con el mensaje reconciliador del Evangelio sino que también exige la participación activa para fomentar la unidad y la igualdad entre todas las personas.